Pues listo. Adelante, Poncho. Vamos a dar comienzo con este tema de San Juan capítulo 15. Eh, Quiero abarcar del versículo 1 al 17. Yo, me ponía a checar ahí en algunas Biblias de estudio y pues algunos comentaristas también al respecto, ¿no? Y la mayoría de ellos mencionan, en la mayoría se menciona que en el Evangelio de Juan no encontramos parábolas, que únicamente pues, encontramos registradas parábolas en los otros tres, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas. Pero pues realmente si llevamos pues a la idea, el saber realmente qué es una parábola, pues tanto el capítulo 15 de Juan, como en el caso, por ejemplo, del capítulo 10 nos hablan o tienen las cualidades o las características de una parábola, ¿no? Y pues esto fue algo que Dios ponía pues como carga en mi vida para poder compartir con ustedes. Y entonces, si no es parábola en las Biblias de estudio, pues ya la hacemos parábola, ¿no? La tomamos como parábola. Bueno, dice así, la vid verdadera, Juan 15 versículos del 1 al 17. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado, para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a otros, como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los dé. Esto les mando, que se amen unos a otros. Entonces tenemos aquí cuatro distintos personajes mencionados, ¿no? Tenemos a la vid, tenemos el labrador y tenemos los pámpanos que llevan fruto y los pámpanos que son cortados y echados al fuego, ¿no? Jesús nos deja claro en un inicio con esta parábola, nos dice claramente, yo soy la vid verdadera. Este término de yo soy es mencionado por séptima ocasión en el Evangelio de Juan, en este discurso del aposento alto. Ya Jesús nos habló anteriormente diciéndonos que yo soy el pan de vida. Después menciona, yo soy la luz, yo soy la puerta, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el buen pastor, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y por último, yo soy la vid verdadera. ¿Por qué Jesús hace uso de esta palabra tan importante? Pues recordamos, ¿no? La escena o la situación con Moisés en la zarza, en el momento en el cual Dios envía a Moisés a libertad a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Y Moisés le hace la pregunta, oye,
pero pues, ¿qué le voy a decir al faraón cuando me presente delante de él? ¿Qué le voy a decir? ¿Quién me está enviando? Y Dios le contesta a Moisés, vas a decir, yo soy, me envió. Entonces, este es el nombre a través del cual Dios se da a conocer a Moisés como el yo soy, como el todo suficiente, como el que existe en sí mismo, como aquel que no tiene principio, aquel que no tiene final. Entonces, a través de estas menciones hechas por Jesús en el Evangelio de Juan, pues nos da claridad, ¿no? Nos da claridad de quién es Jesús, de que Jesús es el Dios vivo, el Dios verdadero, el Dios eterno, el Dios que existe en sí mismo, quien no tiene principio, quien no tiene final. Da a conocer, nos da a conocer a nosotros la autoridad que tiene Cristo. Ahora bien, nos dice que Él es la vid. La vid es, pues obviamente, el tronco del árbol, y es quien produce la savia o la vida a cada una de las ramas que forman parte de esta vid o de este árbol. Entonces, de Cristo proviene absolutamente todo lo que nosotros podamos no dar, sino llevar, que vamos a explicarlo también un poquito más adelante. Pero entonces Cristo es el centro de todo, ¿no? Él es el centro, Él es el que se encarga de producir vida y producir vida eterna. Él es la savia, Él es la esencia misma del fruto que es producido. Y nos dice no solamente que es la vid, sino que es la vid verdadera. Y si nos habla de una vid verdadera, pues ¿qué es lo que quiere decir? ¿O qué nos está dejando claro? Que a nuestro alrededor o nuestro caminar vamos a encontrarnos con vides falsas, ¿no? Con estos falsos cristos, vidas falsas, que su único propósito hacia la vida tanto de los cristianos como de la gente en general es engañarlos y mantenerlos alejados de los planes perfectos de Dios en sus vidas. Entonces Jesús es el único camino, Él es la vid verdadera. Y tal vid es mencionada, esta vid por llamarlo así, también una vid falsa o que no produjo fruto. En el Evangelio de Marcos vemos cómo Jesús va caminando con sus discípulos y se encuentran una vid y los frutos de la vid dice que estaban secos. Jesús maldijo la vid y muchas veces o constantemente vemos en la Biblia que Dios hace una comparación de su pueblo Israel con una vid. Entonces, pues muy probablemente Jesús estaba refiriendo al pueblo de Israel en el cual él no había encontrado el fruto que se esperaba, ¿no? En el Salmo 80 vemos mencionado parte de esta vid, ¿no? Dice en el Salmo 80 del 8 en adelante, hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella, hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. ¿Por qué aportillaste sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino? La destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña, la planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste. Quemada a fuego está, asolada, perezcan por la reprensión de tu rostro. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste. Así no nos apartaremos de ti. Vida nos darás, invocaremos tu nombre, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Restauranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. ¿Qué dice aquí el salmista? Esa vid que tú plantaste, esa nación que tú rescataste de Egipto, la cual trajiste a esta tierra y la estableciste, y no solamente se estableció, sino que se extendieron sus vástagos, comenzó a crecer en medio de la nación, pero simple y sencillamente tal vid comenzó a ser destruida.
dejaron que no el viñador, no Dios, sino otras personas externas, otras naciones, otros dioses, comenzaran a meter mano dentro de la vid, y como resultado, pues tal vid fue destruida, fue pisoteada, fue deshecha. Aquí pide el salmista: danos esa vid que tú tienes preparada para nosotros. Entonces es un salmo en el cual pues es mencionado la obra también que Dios viene a hacer mediante Cristo, ¿no? Y después vemos también en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 5, del versículo 1 en adelante al 7, dice: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Tales uvas silvestres son uvas agrias, no las uvas que pues obviamente todo mundo desea de una vid, un fruto bueno, un fruto agradable, un fruto que sea de buen uso, tanto comestible como para poder producir el vino. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzguen ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Les mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado, es decir, le quitaré la protección, y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza; justicia, y he aquí clamor. Entonces vemos el cumplimiento del Antiguo Testamento, de las Escrituras en el Antiguo Testamento, mediante Cristo. Cristo es esa vid verdadera, esa vid que Dios el Padre ha plantado. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que permanezca firme y permanezca para siempre. Ese es Cristo, la vid verdadera, no el engañador, no el salteador, como menciona también en Juan capítulo 10, dice: yo soy el buen pastor, mi vida doy por las ovejas. Pero él dice que el salteador, ¿qué hace? Pues va y entra por otro lado y busca acercarse a las ovejas, pero el único propósito de tal es dañarlo. Lo mismo que hicieron con el pueblo de Israel, todas las naciones que llegaron a ella: traer destrucción, traer calamidad, traer fornicación, traer adulterio hacia la vida del pueblo de Israel. Entonces Cristo nos deja claro, ¿no? Se nos presenta, dice nuevamente: yo soy la vid verdadera. Entonces tenemos claro ya el lugar que ocupa Cristo y quién es Él dentro de esta parábola. Después tenemos mencionado más adelante, dice: y mi padre es el labrador. ¿Cuál es el trabajo entonces del padre en esta obra? El trabajo del padre es encargarse de podar o limpiar cada una de las ramas o los pámpanos. Ese es el trabajo del padre, ese es el trabajo del viñador: encargarse del cuidado, del crecimiento de cada una de las ramas. La vid es un árbol que crece como enredadera. Entonces, hay algo bien importante, ¿no? Que también descubrimos a través de esto. ¿Por qué hace la comparación con una vid, no con cualquier otro árbol? La vid, la única utilidad que tiene, y no es menospreciar la utilidad, la única utilidad que la vid tiene es producir las uvas. No hay otra utilidad. La vid no la puedes cortar, no puedes ocupar la madera para tratarla, para hacer sillas, para hacer mesas, para la carpintería. No te funciona para nada más que para encargarse de dar fruto. ¿Qué tan importante es el fruto de la vid? Pues demasiado importante, ¿no? En muchos lugares del mundo es una de las bebidas más codiciables, incluso pues frecuentemente mencionada en la Biblia.
De la vid, de la uva, sale el vino. Entonces, es tan importante esto, tan importante el hecho de que las ramas crezcan como enredadera. ¿Por qué? Pues porque entre unas y otras se van sosteniendo, ¿no? Durante ese crecimiento. Entonces, el trabajo del Padre, el trabajo de Dios es limpiar, podar cada una de estas ramas. ¿Y qué significa entonces podar? Significa cortar o quitar las ramas superfluas de los árboles, vides y otras plantas para que después se desarrollen con más vigor. Dios tiene que podar las ramas. Las ramas somos cada uno de nosotros como hijos de Dios. Dios tiene que podarlas. No con la finalidad de herirnos, no con la finalidad de acabar con nuestro propósito, sino que más bien Dios quiere que nos desarrollemos con un mayor vigor. Dios tiene cuidado de su viña y quiere que su viña lleve mucho fruto. Eso es lo que nos dice la palabra. En la antigua Palestina, en los tiempos de Jesús, el cuidado de una viña consistía en un trabajo de limpieza y cuidado del crecimiento de cada una de las ramas durante 3 años. Y durante esos 3 años, lo único que se hacía era meterle tijerazo, empezaba a brotar algo y le metían tijerazo. Durante 3 años, cuidando con delicadeza esa vid, para que a partir del cuarto año comenzara a producir el fruto, comenzaran a recoger el fruto que producía tal vid. Es algo pues muy parecido, ¿no? Con el caminar o la obra de Jesús con cada uno de sus discípulos. Estuvo con ellos caminando durante 3 años para que a partir entonces del cuarto año comenzaran a ver en ellos esos frutos, ellos comenzaran a llevar tal fruto. Entonces Dios va a utilizar sobre nuestra vida las pruebas, las dificultades, las tribulaciones, las angustias, las enfermedades, la persecución, la escasez, etcétera, etcétera, con el propósito de podarnos. Entonces, cada una de estas dificultades en nuestra vida, de estas situaciones en nuestra vida, pues son de esos tijerazos, ¿no? Son esos tijerazos, hay filo, pues obviamente corta, obviamente duele, obviamente lastima, pero son necesarias. Y muchas veces el instrumento o la tijera pues llegan a ser las personas que más amamos, las personas más cercanas dentro de nosotros, incluso mismos cristianos, mismos hermanos dentro de la familia de Dios. Vamos a ser utilizados como estas tijeras con tal de que nosotros seamos podados, de que Dios nos siga limpiando, Dios nos siga transformando con el propósito de llevar más fruto. Tenemos ejemplos en la Biblia sobre estas situaciones como Jonás, ¿no? Jonás se encontraba escapándose del propósito, del llamado y de la voluntad de Dios para su vida. Jonás estaba huyendo de Dios, no quería cumplir con la encomienda que Dios le había hecho. ¿Qué hizo Jonás? Pues fue y se escondió, fue y se ocultó, y de pronto, pues Dios tiene que usar este gran pez, ¿no? Que se lo termina tragando, y después de 3 días, pues ya Jonás decide ser obediente al llamado de Dios y le dice a Dios: Señor, está bien, ya pasó un tiempo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces, muchas veces, como en la vida de Jonás, puede ser nuestro caso. El trabajo de la poda de Dios, pues obviamente también va a consistir en qué tanto nosotros, como esas vides, como esas ramas, permitamos que Dios vaya pasando la tijera sobre nosotros. No, o sea, no hay una negación de que cada uno de nosotros como cristianos vamos a llevar fruto. Todos sin excepción vamos a llevar fruto. La situación está en qué tanto tiempo de nuestra vida va a pasar para que nosotros comencemos a llevar fruto. Entonces podemos encontrarnos en la situación de que, pues bueno, soy cristiano desde hace 10 años, pero sigue habiendo en mi vida ira, sigo batallando con la fornicación, sigo practicando el adulterio, sigo siendo mentiroso,
esto y aquello, sigo cayendo y sigo, y no se ve reflejado en mí el fruto de Dios. Pero puedo ser un cristiano que llevo caminando con el Señor un año, y en ese año he avanzado más en mi crecimiento espiritual que una persona que lleva tantos años. Entonces va a depender mucho de nuestra disposición, de nuestra constancia a los tratos de Dios, a lo que Dios traiga sobre nuestra vida, ¿no? Entonces, el otro ejemplo que tenemos, ¿no? Tenemos también el ejemplo de la vida de Pablo. Dice que Dios envió un mensajero de Satanás con la finalidad de ¿qué? De estar tratando con su vida para mantenerlo ¿qué? Para mantenerlo humillado y así desarrollar el carácter de Cristo sobre su vida. ¿Qué le dijo? ¿Cuál fue la contestación de Dios ante la petición de Pablo? Bástate mi gracia, porque mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. Entonces, Dios va a utilizar cada uno de estos instrumentos para tratar con nuestras vidas. ¿Con qué finalidad? La misma finalidad que buscaba el mismo Pablo con los Gálatas. ¿Qué les dijo? Busco que Cristo sea formado en cada uno de ustedes. Les dijo, sufro dolores de parto por cada uno de ustedes hasta que Cristo sea formado en sus vidas. Eso es lo que Dios quiere para nosotros en este proceso de la poda. Entonces vivimos en este proceso de poda en el que debemos esperar con paciencia y con gozo. El propósito de Dios nunca jamás va a ser dañarnos, sino todo lo contrario. Hay que vivir preparados. ¿Qué nos dice la Escritura? No se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido como si fuera cosa extraña. Es normal, es normal, es normal la prueba, es normal la tribulación en la vida de un cristiano. Pues no nos gusta, no nos gusta. Todos quisiéramos la pastilla de la anestesia. No dolor, no sufrimiento, no llanto. Que quisiéramos, la verdad, ¿no? Que todo fuera, pues, color de rosa con el Señor, que todo fuera bendición, que todo fuera prosperidad, pero lamentablemente no es así, ¿no? Yo creo que una de los apretones más fuertes de parte de Dios a la vida de muchos cristianos es la parte económica. Cuando de repente Dios empieza a cerrar la llavecita y empieza a haber escasez, duele. Y empieza a haber angustia y empieza a haber desesperación y le buscas por un lado y quieres resolver por este lado, quieres resolver por el otro y simple y sencillamente no pasa nada. ¿Qué pasa? Pues es Dios, ¿no? Es Dios tratando con nuestra vida. Y le podríamos decir, Señor, pero estoy diezmando, Señor, pero pues estoy ofrendando, Señor, le estoy apoyando a los hermanos que tienen necesidad, que tienen escasez y pues mírame, no traigo ni un peso. ¿A poco ese es tu propósito? ¿A poco esa es tu voluntad para mi vida? Y es claro, parte del trato de Dios para con nuestras vidas va a ser tener que pasar por esto. Llevamos la frase se malentiende o se malinterpreta un pasaje de la Biblia dicho por el Espíritu Santo a través de la vida de Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ya se vuelve el eslogan de cualquier actividad pseudo cristiana. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿qué mencionaba Pablo detrás de todo eso? Todas las situaciones tan difíciles, tan duras que había estado viviendo en su caminar con el Señor. Problemas con los hermanos, escasez, con hambres, con fríos, azotado, ya 2 veces, ¿no? 40 azotes menos uno. Había sido aventado en un despeñadero, apedreado y lo daban por muerto. Ese es el sufrimiento en la vida de Pablo y es el sufrimiento al que cada uno de nosotros deberíamos estar conscientes de que podríamos pasar por ello y estar no solamente conscientes, sino también dispuestos, porque son los únicos medios, los únicos instrumentos, la única forma a través de la cual Dios va a ir podando nuestras vidas. ¿Con qué finalidad? Pues nuevamente con la finalidad de que Cristo sea formado en nosotros. Hebreos 12, del 2 al 11, pues nos hablan también bien claro respecto a esto. Dice, puestos los ojos en Jesús, en la vid, en esa vid verdadera,
el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Consideren a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que su ánimo no se canse hasta desmayar. No nos cansemos hasta desmayar, dice, porque aún no han resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. ¿Hasta qué punto a veces nos tiene que llevar Dios? ¿O hasta qué punto tengo que estar dispuesto en este proceso de poda, en este proceso de trato de Dios para con mi vida? Dice, resistan hasta la sangre combatiendo contra el pecado. ¿Qué es lo que quiere sacar Dios de mi vida en este proceso de poda? Pues toda la hierbita mala, todas las ramitas que van creciendo que no son buenas. Dios tiene que ir transformando nuestras vidas, tiene que ir limpiando nuestras vidas. Jesús lo dijo en el versículo 3, ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Más adelante, cuando es el lavamiento de los pies a los discípulos, ¿qué le dice a Pedro? No necesitas más que lavarte no necesitas más que lavarte los pies. Ya ustedes están limpios. Ya los he limpiado con mi palabra. Pero es necesario que Dios siga limpiándonos, que Dios siga trabajando con nosotros, que Dios siga puliendo nuestras vidas, que siga manifestando el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Entonces, este proceso tiene que ser necesario. Continuamos con lo que nos dice ahí en Hebreos. Y ya se han olvidado de la exhortación que como a hijos se les dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. O sea, esto no viene de Satanás. Muchas veces atribuimos, ¿no? Llegamos a atribuir todas las obras sobre nuestra vida, todas las dificultades. Ya vemos demonios por todos lados. Vemos al diablo por todos lados, al enemigo por todos lados. Hay uno más poderoso detrás de la escena. Es Dios trabajando con nosotros. Y a veces rechazamos los tratos de Dios. Rechazamos los tratos de Dios. Oramos para que se vaya la escasez porque la escasez no es de un hijo de Dios, ¿no? Nos mantenemos con las falsas enseñanzas, las falsas ideas. No, pues si soy hijo del rey, el hijo del rey merece lo mejor. Merezco una buena casa, merezco un buen coche, merezco traer la cartera bien llenita, rebosando, rebosando. Y de repente pues vienen esos momentos de escasez y los queremos rechazar cuando es Dios mismo que está trabajando y tratando con nuestras vidas. En medio de la enfermedad, nuevamente, ¿no? Cada uno de nosotros sabemos, sin excepción, cuál es la razón que hay detrás de lo que nosotros estamos viviendo ahora. Si hemos estado viviendo en desobediencia con Dios, pues no hay que buscarle mucho, ¿no? No hay que buscarle mucho. He estado siendo desobediente a Dios, he luchado contra su voluntad. Pues bueno, mi hermano, todo lo que sembramos nosotros también lo cosechamos. Estoy pasando por este momento, pues Señor, dame la fortaleza, así como tuve el valor para darte la espalda y decidir hacer lo que yo quería, pues ahora quiero tener el valor para decir, Señor, me voy a recuperar, voy a salir adelante, de tu mano tú me vas a levantar. Pero si estamos bien con el Señor, hemos estado entregados, hemos estado constantes, no nos hemos apartado de Él, y vienen momentos de dificultad, gocémonos y alegrémonos porque nuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. Gócense en medio de las pruebas, sabiendo que la prueba produce en ustedes paciencia. Y la obra de Dios es perfecta en medio de la prueba. Porque el Señor dice, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportan la disciplina, Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se les deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces son bastardos
y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad, para que Cristo sea formado en nosotros, para que participemos de la santidad de Cristo. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, no nos gusta, no se siente bonito, todo lo contrario, duele, arde, lastima, sino de tristeza, pero dice, después de todo esto, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, tal disciplina, tal trato de Dios sobre nuestras vidas, pues se vuelve como un músculo, ¿va? A medida que más y más y más y más el Señor va trabajando, más se va fortaleciendo, más se va fortaleciendo. Y cada día más es Cristo glorificado a través de nuestras vidas. De un momento voy a prender la luz porque se está poniendo oscuro la cosa. Listo, pues ya casi no me veía. Ok, entonces tenemos claro, ¿no? Jesús, la vid verdadera, Dios, el labrador, quien tiene que podar nuestras vidas. Ahora, ¿qué encontramos después mencionado aquí? Regresamos ahí con Juan. Dice, yo soy la vid verdadera, mi padre el labrador, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Tenemos esta palabra tan importante, permanezcan en mí y yo en ustedes. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Permanecer, esta palabra permanecer, mencionada en 7 ocasiones por Jesús en este sentido de no moverse. La palabra permanecer del griego meno, que significa mantenerse en un sitio específico sin moverse, hacer del lugar en el que llegaste tu hogar y formar una comunión ininterrumpida. Cristo lo menciona entonces en 7 ocasiones. Juan 6:56, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Juan 15:4, permanezcan en mí y yo en ustedes. Juan 15:5, pero el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. El que en mí no permanece, en Juan 15:6, será echado fuera como pámpano y se secará. Juan 15:7, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Juan 15:9, como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Y por último, Juan 15:10, si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Esta es la importancia de la palabra permanecer. Algo o una acción que es permanente, que es fija. Mi unión a Cristo tiene que ser permanente. Tiene que ser permanente. Toda cosa que yo haga, todo lugar al cual yo vaya, toda palabra que salga de mi boca, todo pensamiento, todo sentimiento, tiene que estar completamente unido a Cristo. Ahora, ¿cómo llevamos esto a la práctica, el permanecer en Cristo? Tenemos seis cosas por hacer para llevar esto a la práctica. La primera de ellas, pues podemos hacerlo celebrando la Cena del Señor. Otra de ellas a través de la oración. La tercera, pasando tiempo con la palabra de Dios, leyéndola, estudiándola, meditándola, transcribiéndola, etcétera. 4, guardando cada uno de los mandamientos de Jesús. 5, como nos dijo, amándonos los unos a los otros. Y 6, tomar cada decisión mediante la guianza divina de Dios. En eso consiste realmente permanecer en Cristo. Entonces, si hemos sido unidos a la vid, al tronco, si hemos sido injertados como ramas a esa vid,
¿Cuál es mi trabajo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo llevo esto a la práctica? Pues tengo que llevar a cabo cada una de las tareas que Dios a mí me ha dado. Dice la Escritura, lo que para los hombres no es posible, para Dios es posible. Entonces eso quiere decir que sí hay cosas que para el hombre, que para nosotros son posibles. Para nosotros es posible participar de la cena del Señor, haciéndolo de la manera correcta, claro, ¿no? Entendiendo el propósito del por qué participamos de la cena y haciéndolo con frecuencia. La oración, si no hay oración en nuestra vida, pues no va a haber nada, no va a haber nada. Si no practicamos la oración, pues no hay evidencia realmente de que yo estoy permaneciendo en la vid, de que yo soy esa rama, de que yo permanezco en Cristo. La oración, la intimidad a solas con Dios. A veces nos llenamos de tantas actividades y tantas cosas durante el día y andamos de arriba para abajo y tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro y me falta aquello y tengo compromiso por acá y compromiso por allá, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos olvidamos de que lo más importante es pasar tiempo a solas con Dios. No hay otra actividad más importante en la vida de cristiano que su tiempo a solas con Dios. Y es fundamental, es fundamental. Si no tenemos un tiempo a solas con Dios, vamos a fracasar en el resto en el resto de nuestras áreas, de las áreas de nuestra vida. Entonces, indispensable, indispensable tener este tiempo a solas con Dios. Leyendo la palabra, parte también fundamental de ese tiempo a solas con Dios. En el tiempo a solas con Dios involucramos la oración, involucramos la palabra, porque es la comunicación directa que tenemos con Dios. La oración para hablar nosotros con Él y la Biblia para escuchar lo que Dios quiere para nosotros. Muchas veces restamos importancia a lo que la palabra debe tener en nosotros y somos más guiados, escuchamos más la voz del pastor, la voz del hermano, porque el hermano me dijo, ¿qué te ha dicho a ti Dios? La Biblia es nuestra máxima autoridad y no podemos dejarnos llevar por lo que nos digan los demás, que es parte de estas otras, de otra de las prácticas de permanecer en Jesús, ¿no? Guardamos cada uno de sus mandamientos, pero ¿cómo los va a guardar si no los conozco? Entonces mi tarea es comenzar a conocerlos. En esto conocerán que son mis discípulos y tienen amor los unos con los otros. Ese amor se tiene que reflejar. Les decía yo esto, ¿no? Que es algo curioso de la vid que sea una enredadera. Y si tú lo notas, cada una de las ramas, pues van creciendo enredadas, pero te vas dando cuenta cómo entre ellas mismas se van sosteniendo. Entonces, tal ilustración pues se lleva a cabo en la práctica con los cristianos, entre nosotros como hermanos, mostrándonos el amor de Cristo, mostrándonos ese amor que el Padre ha depositado en nuestros corazones. Y tomar cada decisión, mencionábamos, mediante la dirección de Dios. Tomo cada decisión guiado por Dios. Señor, hay frente a mí diferentes opciones y todas parecen perfectas. De entre todas ellas, pues a mí una de todas es la que a mí me parece mucho mejor. Pero a ti, ¿qué te parece esto? ¿Qué decisión tengo que tomar? ¿Qué es lo que tú realmente quieres para mi vida? Yo considero, ¿no? Que esto llega a la práctica dentro del ministerio. Se pueden presentar oportunidades grandísimas para fortalecer el ministerio que Dios nos ha encomendado. Pero realmente viene de parte de Dios, realmente es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Hablaba con unos hermanos en una de las cárceles y mencionamos la importancia que debe tener esto en la vida del cristiano, ¿no? Y entender que cuando nosotros le pedimos a Dios dirección para tomar una decisión, Dios nos va a decir qué hacer. Dice que si alguno está falto de sabiduría, pídasela a Dios, el cual la da de forma abundante, ¿no? Dios nos va a contestar y Dios nos va a hablar y nos va a mostrar qué es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque al final el deseo de nuestro corazón es agradarle a Él y hacer
lo que Él quiere para nuestras vidas. Pero en muchas ocasiones, ya habiendo recibido la dirección y la respuesta de Dios respecto a lo que debo de hacer, no somos obedientes y seguimos o le volvemos a hacer la misma pregunta a Dios. ¿Con qué finalidad? Señor, a ver si cambias de parecer. Dios nunca va a cambiar de parecer respecto a algo que nos ha dicho. La instrucción que nos ha dado se tiene que llevar a la práctica. Lo vemos en la Biblia, ¿verdad? El profeta que envía lo manda delante del rey de Israel. De pronto el hombre y le dice Dios, claro, por el camino, te vas a ir por un camino, te vas a regresar por otro camino, no te vas a detener para nada. De repente se le aparece un profeta de Dios, el cual Dios también había enviado. ¿Y qué le dice? Posa en mi casa, come. ¿Cómo te vas a ir así? Mira, estás hasta pálido. ¿Cómo te vas a regresar hacia tu casa? Dios ya le había dado una instrucción. ¿Cuál fue el resultado de la desobediencia? Pues obviamente fracaso para su vida. Entonces, Dios es claro, si pedimos a Dios dirección en nuestras vidas, que es lo más correcto, porque los planes de Dios, los caminos de Dios no son los nuestros. Y Dios quiere lo mejor para nosotros como sus hijos. ¿Qué padre no desea lo mejor para sus hijos? Dios desea lo mejor para nosotros. Entonces, en la práctica, llevo cada una de estas acciones para poder permanecer en Jesús. Repetimos, celebrando la cena del Señor, practicando la oración, leyendo la Biblia, guardando cada uno de los mandamientos de Jesús, amándonos los unos a los otros y tomar cada decisión bajo la guianza de Dios. Ahora es mencionado también ahí en Juan 15, lo siguiente, dice que el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Tenemos entonces los pámpanos que se secan, los pámpanos que son cortados, las ramas que son cortadas. Y nuevamente les repetimos, ¿no? No tienen ningún otro uso las ramas de la vid, simple y sencillamente se secan y sirven como son ramas delgaditas, pues agárrate varias ramas y con eso vamos a prenderle, a prender la fogata, porque prenden rapidísimo, prenden rapidísimo. Entonces, ¿qué me dice? Que no todas las ramas que estén en la vid, estén cercanas o que estén junto con la vid, van a llevar fruto. Todos sabemos, sin excepción, que dentro de la iglesia vamos a encontrar falsos hermanos. Son incapaces de llevar fruto. No conocen los caminos ni los propósitos de Dios. Se nos menciona ahí en 1 de Juan 2, 18 al 19, hijitos, ya es el último tiempo y según ustedes oyeron que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Dice esto, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Qué pasa con esas personas? Simple y sencillamente no permanecen en la vida. No permanecen en la vida. No, perdón, no son capaces de llevar el fruto de Dios. En Mateo 7, del 15 al 20, pues una cita bien sabida, ¿no? Se nos manda que nos guardemos de los falsos profetas. Vienen a ustedes vestidos como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Qué nos dice? Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso van a recoger uvas de los espinos o higos de los abrojos? Todo buen árbol da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Entonces, es evidente la vida de las personas que no pertenecen a Cristo, simple y sencillamente no son capaces de llevar el fruto de Dios en sus vidas. Y después, pues tenemos que tener claro qué pasa respecto al fruto. ¿En qué consiste el fruto? ¿Qué es el fruto del cual Jesús nos habla? Y simple y sencillamente el fruto es la prueba de que realmente nosotros somos cristianos.
Hay 7 ocasiones en estos versículos de Juan capítulo 15 en que se nos menciona la palabra fruto. Tenemos que tener claro que el fruto es de Dios y no nuestro. El fruto no es de nosotros. Nosotros no lo producimos. Lo único que nosotros somos capaces de producir, que es, dijo Jesús, de dentro del corazón que salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, las avaricias, los hurtos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo único que hay en nosotros, lo único que somos capaces de producir, lo que sale de la carne. Entonces yo no entiendo por qué a veces hacemos alarde, nos paramos el cuello, decimos que hicimos, que somos esto, que somos aquello, que somos... No somos nosotros. Antes Dios en su misericordia nos ha permitido llevar su fruto. Simple y sencillamente somos el mesero, somos las meseras del restaurante. ¿Quién preparó la comida? Pues el chef, ¿no? ¿A quién le aplauden? ¿A quién le reconocen el sabor del platillo? El mesero es el menos importante del sabor que tiene el platillo. El platillo lo preparó el chef. El único trabajo del mesero fue, vas a la cocina y llevas el plato a la mesa, lo pones ahí y listo. Esa es tu chamba. Jesús nos dijo bien claro, ¿qué somos nosotros? Siervos inútiles hasta que cumplamos con la encomienda que tenemos. Entonces, guardemos nuestras vidas, guardemos nuestro corazón, sentir que nosotros hemos hecho algo bueno, hemos dado algo valioso para la obra de Dios. No somos nosotros, simple y sencillamente somos el instrumento que Dios está ocupando. Y agradecidos debemos estar con Dios del privilegio tan grande que tenemos de poderle servir. No tenemos nada bueno nosotros, nuestro trabajo entonces consiste única y exclusivamente en dar gloria al Padre. Jesús lo dijo, en esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? En que lleven mucho fruto. De esa forma es que Dios es glorificado. ¿Quieres glorificar a Dios con tu vida? ¿Queremos glorificar a Dios con nuestra vida? ¿Cuál es nuestra tarea? Llevar mucho fruto. Estas menciones de los frutos los vamos o vemos que existe un orden o una manera diferente en la que se hace mención. Primero se nos habla del fruto, luego menciona más fruto, después tenemos la palabra mucho fruto y por último fruto que permanezca. Entonces Dios sabe cómo va siendo el proceso en la vida del cristiano, ¿no? De repente ahí empiezan a verse algunas uvitas y pasan algunos años, nosotros permanecemos todavía pegados en la vid. Estamos agradecidos con el Señor porque lo que estamos viviendo, porque sabemos el propósito, empiezan a salir ya unas poquitas de uvas y de repente la vara se va engrosando un poquito. ¿Por qué? Pues porque ya empieza a cargar un poquito de más peso. Viene el tiempo de la cosecha, pues obviamente el fruto es recogido, hubo mucho fruto. ¿Qué quiere Dios? Que ese fruto permanezca, que año con año, cosecha tras cosecha, Dios siga produciendo tal fruto a través de nuestras vidas. Entonces, la gloria es para Dios, ¿no? A veces pareciéramos las ramitas, pues ahí peleándose entre ellas. Mira, ya viste, tengo más uvas que tú. ¿Cuántas uvas tú produciste? 15, yo tengo 20, yo tengo 20. Y nos contorneamos y nos pavoneamos. No, pues no es de ti, no es de nosotros, no es de nosotros. Mi único trabajo es dar gloria al Padre, que Dios sea glorificado a través de mi vida. Ahora, entonces, ¿cuál es tal fruto del que se nos hace mención? Pues con la Biblia, ¿no? Basándonos con la palabra de Dios. Buscamos pues en la Biblia en dónde es que se hace mención del fruto y encontramos, yo pues aquí menciono siete frutos en los que se hace mención en la Biblia. Primero de ellos, y es importante entender que tales frutos
pues deben de llevar una secuencia, ¿no? No puedo dar el último sin haber dado el primero. Entonces, esto va siendo de forma consecuente. Primero, ¿qué nos manda la Biblia? ¿Qué nos manda Jesús? Que demos frutos dignos de arrepentimiento. Hagan pues en ustedes frutos dignos de arrepentimiento. Eso fue lo que les dijo Juan el Bautista, ¿no? A quienes estaban ahí con él. Había entre él de todo. Soldados, unos fariseos, otros del pueblo, y a cada uno de ellos hagan frutos dignos de arrepentimiento. Después en Colosenses 9, Colosenses 1, perdón, del 9 al 10, encontramos fruto de buenas obras. Menciona lo siguiente: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Las buenas obras no nos salvan, pero sí son una evidencia de nuestra salvación. Y eso lo tenemos claro. Dice que Dios las preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. Entonces, a través de las buenas obras es que demostramos que estamos llevando el fruto de Dios. Después tenemos el fruto de santificación, mencionado en Romanos 6:22. Mas ahora que han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, tiene que haber en mi vida fruto de santificación, buscar la santidad, apartarme de fornicación, apartarme de toda inmoralidad sexual. Santidad, santidad. Después encontramos el fruto del Espíritu. No son los frutos, es el fruto del Espíritu. Gálatas 5, del 22 al 23 dice: más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No puedo, no puede en mi vida haber un desequilibrio en cuanto al fruto del Espíritu. En mi vida tiene que estar reflejado el amor, el gozo, la paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo esto tiene que verse reflejado en mi diario vivir. ¿Cómo respondemos? ¿Cómo actuamos ante los demás? ¿Cómo enfrentamos los problemas, las adversidades? ¿De qué manera reaccionamos? ¿Somos ásperos, somos duros, somos iracundos? No, en nosotros tiene que verse reflejado el fruto del Espíritu. Lo tenemos que llevar, mostrando esa paz, mostrando esa paciencia, mostrando el gozo del Señor, mostrando el amor, la mansedumbre, algo tan fundamental en la vida del cristiano. Mansedumbre. Tenemos un poder tan grande que Dios nos ha otorgado mediante Cristo, un poder tan grande, pero tal poder debe estar completamente controlado. Esa es la mansedumbre, no un poder bajo control. No lo utilizo para mi beneficio, no lo utilizo para mi defensa. Simple y sencillamente ese poder Dios me lo ha dado, ¿para qué? Para dar a conocer su palabra, para que Él sea glorificado, para que Él sea exaltado. Después tenemos el fruto de justicia, Filipenses 1, versículos del 9 al 11. Y esto pido en oración, que su amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprueben lo mejor, a fin de que sean sinceros y irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de ¿quién? Mías, de Dios, para gloria y alabanza de Dios. Nuevamente nos repite, esto es para dar gloria a Dios. Después tenemos fruto de alabanza, Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él nuevamente, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiese su nombre. Y por último tenemos el fruto de dar, mencionado en Filipenses 4, versículos del 15 al 18.
Y saben también ustedes, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino ustedes solos. Pues a una Tesalónica me enviaron una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en su cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaron, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Este es el fruto que es mencionado en la Biblia, frutos dignos de arrepentimiento, fruto de buenas obras, fruto de santificación, fruto del Espíritu, fruto de justicia, fruto de alabanza y el fruto de dar. En conjunto de todo esto, ¿cuál va a ser el resultado? Obviamente, ganar personas para Jesús, ¿no? Van a ver en mi vida el fruto de Dios. ¿Y qué van a decir? ¿O qué es lo que normalmente luego llegan a decir respecto a los cristianos? Es que tienen algo en especial. El verdadero cristiano, hablo de los verdaderos cristianos, ¿hay algo especial en tu vida? ¿Hay algo que veo en ti que no veo en el resto de las personas? ¿Y qué dice uno? Pues se para el cuello. No, pues sí, pues le sirvo a Dios, camino bien con el Señor. No, es Cristo, es su fruto, es el fruto de Cristo que es manifestado en nuestras vidas. Y eso al final va a producir que más personas vengan al conocimiento de la verdad. Y tenemos cada una de las bendiciones mencionadas por parte de Jesús en este capítulo, en estos versículos del capítulo 15, ¿no? Para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los dé. ¿Por cuántas personas hemos orado para que conozcan a Jesús? Evidenciemos en nuestra vida este fruto, el fruto de Dios, el fruto de Cristo. Y vamos a ver cómo la respuesta de Dios ante esa petición que hemos hecho, Dios nos los va a dar. Dios los va a ganar. Permanezcan en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y Él nos repite constantemente el Señor, permanece, 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 permanece. ¿Por qué? Porque separados de mí, dice el Señor, nada, nada, absolutamente nada podemos hacer. Entonces tiene que ser evidente en nuestras vidas que estamos permaneciendo arraigados, que estamos permaneciendo juntos a Cristo, que es la vid, y no solamente la vid, sino esa vid verdadera. Amén.